En muchas ocasiones no tenemos bien claro cuál es el concepto o qué se entiende realmente por una subvención o qué quiere la ley del año 2003 que se entienda por una subvención, ¿no? En este sentido, en 5 pasos les voy a intentar desgranar qué puede entenderse por subvención. La subvención es, adelanto que es una aportación de recursos públicos, lógicamente, pero otorgada por administraciones públicas. Tiene el carácter de fondo público, ha sido obtenido por una administración pública por vía coercitiva o porque lo ha pedido prestado a alguien, y entonces pues eso hace necesario todo un régimen de garantías. También decir que la Ley General de Subvenciones dice que son otorgadas por administraciones públicas en el ámbito de un procedimiento administrativo y que por tanto en principio solo pueden otorgar subvenciones a aquellas entidades que tengan naturaleza de administración pública, es decir, que estén sujetas a un régimen jurídico público. Tiene que haber siempre una autoridad administrativa y tiene que haber siempre un funcionario quien adopte las resoluciones propias, incluidas los procedimientos de gestión de las subvenciones. Se trata asimismo de una disposición de numerario a favor de un beneficiario. Es decir, siempre que hablamos de subvención, en general el concepto que regula la ley 2003 habla de líquido, de cash, lo que los modernos llaman cash, ¿no? Es decir, dinero. ¿Y las subvenciones en especie? Pues la subvención en especie en principio responden al concepto genérico de subvención, pero no están sometidas al ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones. Es decir, si una administración pública a una asociación le hace entrega de un bien patrimonial, etcétera, eso se va a regular por la legislación patrimonial de esa administración. No responde al concepto de subvención, con la única excepción de aquellos casos en los que esté prevista la adquisición inmediata del bien y su entrega posterior. Eso ya es algo distinto. En ese caso sí establece la disposición adicional 15, creo que es, establece una sujeción a los principios básicos de la Ley General de Subvenciones. Pero en principio, cuando pensemos en subvenciones, pensamos siempre en aportaciones de numerario. Nos referimos al concepto de beneficiario, que es quien recibe ese numerario. Ese beneficiario no tiene que hacer una contraprestación directa a cambio de la percepción de la subvención. Es decir, si nos encontramos con algo llamado subvención, que nos lo podemos encontrar, en el que la administración le da a alguien un dinero a cambio de que el beneficiario haga entrega de otra cosa, estamos en otro negocio jurídico, estamos ya en una relación sinalagmática y entraríamos en el ámbito del contrato, el contrato administrativo. Básico de la subvención es que no haya una contraprestación directa, eso sí, de los beneficiarios. No, esto no contradice lo que yo dije al principio de que era una forma de actuación de las administraciones, es una forma de consecución de los objetivos, ¿no? Esa entrega de dinerario que se realiza está sujeta al cumplimiento de un objetivo, como bien indico aquí, la realización de un proyecto o actividad o la concurrencia de una situación. Adelanto que aquí ha habido discusiones doctrinales porque puede haber conceptos un poco confusos. Por ejemplo, si una administración pública da una subvención a una de las entidades de las que ha referido Juanjo para dar cursos de formación, alguien podría pensar, bueno, ese curso de formación en realidad es una contraprestación que recibe la administración a cambio de una entrega de un dinero, pues el concepto de contrato estaría cantado. No es así. En ese sentido, lo que se hace, se da un dinero para que sea un tercero el que reciba ese curso y entonces no estaríamos dentro del concepto de contrato. Siempre la subvención supone el cumplimiento de un objetivo, la realización de un proyecto o actividad o la concurrencia de una situación, pero siempre teniendo mucho cuidado de que no exista una recepción de los bienes por parte de la administración para una posterior entrega al ciudadano. Algo importantísimo en el concepto de la subvención, el aspecto teleológico, cuál es el de que a través de la subvención se pretende conseguir el fomento de una actividad de utilidad pública, de interés social o, en definitiva, la promoción de una finalidad pública. Siempre tiene que estar íncita en la entrega de numerario que se realiza la finalidad que en general de utilidad pública. Tiene que entregarse un dinero con la consecución de un objetivo de utilidad pública. La Ley General de Subvenciones hace una delimitación negativa del concepto de subvención, hace una enumeración de distintos conceptos que no tienen carácter de subvención. Se puede encontrar ahí, por ejemplo, una referencia a las entregas en especie, a las que ya me he referido, de bienes propiedad de la Administración que se entregan a los ciudadanos, pero hay otras que están excluidas por un estatuto singular, señaladamente las subvenciones que reciben las formaciones políticas que se regulan por su legislación específica.
Llegados a este punto, hay que hacer referencia ya, como complemento a la normativa a la que nos hemos referido anteriormente, al concepto de bases reguladoras. Como complemento a la Ley General de Subvenciones, en función del ámbito administrativo en el que nos encontremos, de la normativa que sea de aplicación, las bases reguladoras son las que van a regular en concreto las distintas líneas de subvenciones que conceden las administraciones públicas. En este sentido, ha sido fruto en gran medida de la existencia de los órganos de control externo, tanto del Tribunal de Cuentas como de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Cámara de Cuentas de Andalucía o la correspondiente de las distintas comunidades autónomas, en las que se han insistido en la necesidad de aprobación de bases reguladoras completas, detalladas, en las que se establezca el régimen jurídico de las subvenciones. En muchas ocasiones, y antes de que así estuviera parametrizado, no era infrecuente en el que directamente la regulación de determinadas subvenciones se contuviera directamente en las correspondientes convocatorias. En este sentido, la Ley General de Subvenciones, además de obligar o hacer imprescindible la aprobación de estas bases reguladoras, establece también asimismo cuál es el contenido regulador mínimo de cada una de ellas, de tal modo que cuando cualquiera de ustedes pretenda concurrir a determinada convocatoria, a determinada línea de subvención, es importante que se consulte el contenido de las bases reguladoras a las que lógicamente deben hacer referencia las correspondientes convocatorias. Otro elemento normativo que introduce la Ley General de Subvenciones, en la línea de la consecución de unos mejores objetivos generales, es la necesidad de aprobaciones de planes estratégicos de subvenciones por las distintas administraciones públicas, concepto que a los beneficiarios o planes estratégicos que a los beneficiarios no les afecta directamente, son elementos ad intra de las distintas administraciones, pero que sí tienen una finalidad importante a la hora de planificar cuál va a ser la actividad subvencionadora propia de las distintas administraciones. Las bases reguladoras, en función del nivel administrativo en el que nos encontremos, van a ser objeto de aprobación en el ámbito del Estado por parte de los ministros, en las comunidades autónomas por los consejeros de la rama correspondiente, y en las corporaciones locales puede elegirse el instrumento normativo con el que aprobar estas bases reguladoras. En mi vida profesional me he encontrado tanto las bases de ejecución del presupuesto, hay otras, incluso dentro de la Ordenanza General de Subvenciones se establecen apartados específicos para regular las distintas líneas de subvenciones, o bien se aprueba una ordenanza específica por modalidad de subvención. Cualquiera de las modalidades es admisible siempre que, lógicamente, se cumpla el mandato legal de aprobar ordenanzas reguladoras de subvenciones. Pasando al segundo aspecto de la exposición al que me hacía referencia al principio, pasamos ya un poco a referirnos a los distintos procedimientos de concesión de las subvenciones. Todo comienza cuando a algún gestor público se le plantea la necesidad de establecer una determinada subvención, de atender determinada finalidad de utilidad pública y decide conceder, asignar determinados fondos públicos para atender una determinada necesidad y aprueba una subvención. Puede elegir, en principio, a través de qué procedimiento puede conceder esa subvención, cómo la va a gestionar. Eso es muy importante y muy trascendente para los que posteriormente van a ser beneficiarios de la misma. ¿Por qué? Porque se pueden escoger, tanto el gestor público puede escoger unas vías de gestión de concurrencia competitiva, pueden escoger una vía de gestión de concesión directa o bien incluso vías intermedias que son lo que se conoce como concurrencia no competitiva. En estos casos, decirles primero que, por ejemplo, el concepto de concurrencia no competitiva es algo que viene regulado en la normativa andaluza, por excepción la normativa estatal no se refiere a ella, aunque indirectamente se introducen normas que se refieren a esa concurrencia no competitiva. Básicamente, pues la gestión a través de concurrencia competitiva es que se produce una convocatoria de una subvención que puede ser por todos conocida, y en la concurrencia competitiva se establece un baremo con arreglo al cual se van a ordenar las distintas solicitudes que se presenten y se van a adjudicar los fondos públicos de forma ordenada a aquellos que soliciten esa subvención. La concurrencia no competitiva, a la que, aunque esté abajo me refiero a continuación, es parecida también. Existe una convocatoria, pero no hay una ordenación de las solicitudes, sino que a todo aquel que reúna determinados requisitos, pues se le concede esa ayuda, ¿no? Por ejemplo, el Plan PIBE. El Plan PIBE es un ejemplo característico de concurrencia no competitiva. Todo aquel que quiera adquirir un vehículo y que reúna los requisitos establecidos por la normativa,
pues va, lo compra y se le da la ayuda sin que cuando se lleguen las solicitudes al Ministerio de Industria, como se llame ahora, después de la última reforma, pues no se hace una ordenación de a ver quién tiene más derechos, sino simplemente en este sentido pues se concede esa ayuda. Como bien digo, la normativa andaluza, con buen criterio, desde mi punto de vista, sí le llama concurrencia no competitiva y la regula con tal carácter en su normativa. Y luego pues existe otra forma de concesión de las subvenciones, que es la concesión directa. La concesión directa, que la Ley General de Subvenciones dice expresamente que tiene que tener carácter excepcional. ¿Por qué? Porque en las ayudas de concesión directa no existe una convocatoria, es decir, no existe una concurrencia para que todo aquel ciudadano que desee adquirir, que desee concurrir a determinada ayuda, pues pueda acudir a la misma, sino que se le da, como veremos posteriormente, a determinadas personas preestablecidas. Pero refiriéndonos inicialmente al procedimiento de concurrencia competitiva, decirles, como bien indico ahí, que todo comienza con, bueno, aparte del acuerdo de inicio de las actuaciones administrativas internas que a ustedes un poco le interesan, al ciudadano de a pie que acude a la administración, lo que le interesa es que salga la convocatoria, ¿no? La convocatoria pública, publicada en los diarios oficiales correspondientes y por los medios adicionales que tengan a bien establecer las administraciones públicas. Hoy día, con la existencia de Internet, pues antes de manera poco ordenada pues se publicaban esas ayudas. Hoy, con la normativa en materia de transparencia, está todo más parametrizado y es obligatorio publicarlas de acuerdo con los requisitos legalmente establecidos. Las convocatorias de subvenciones tendrán que tener el contenido incluido en el artículo 23 de la propia ley. Imprescindible también que se mencionen cuáles son las bases reguladoras que van a complementar su regulación. En la concurrencia competitiva, los aspectos más interesantes, que yo por mi formación profesional de controlador de los fondos públicos, lo que más me preocupa cuando vamos a auditar alguna ayuda de este tipo, es ver cómo se han comparado las solicitudes, cómo se han baremado. ¿Por qué? Porque en la medida que se haya producido una buena baremación de esas solicitudes, que se hayan ordenado adecuadamente, pues se habrán respetado los principios de igualdad, buena gestión de los fondos públicos, etcétera. Por supuestísimo que esos criterios deben estar claramente establecidos en la convocatoria, no debe haber ese lugar a dudas de cuáles son los criterios con arreglo a los cuales se van a baremar esas solicitudes, con arreglo a los cuales se van a otorgar las subvenciones correspondientes, y luego pues los controladores, o bien los controladores internos, los interventores, o nosotros cuando vayamos de los tribunales de cuentas evaluaremos cuál es la aplicación de esos criterios y cómo se ha distribuido el crédito disponible. Aunque después incidiré en ello, a ustedes como posibles beneficiarios de la misma les interesa saber que en virtud del principio de transparencia tienen derecho a acceder a esas baremaciones si ustedes así lo estiman oportuno mediante solicitudes de vista del expediente, y también decir que es deseable que en virtud de la aplicación de ese principio de transparencia pues no solo se publique lo máximo posible de los procedimientos de concesión de subvenciones. La ley, de hecho, obliga a que se publiquen los listados de los beneficiarios de las subvenciones concedidas, y de forma individual, en aquellos supuestos lo que se exceda de 3.000 euros, y luego de forma genérica, por referencia a otra forma de publicación, en el caso de subvenciones de importe inferior. En el caso de la concurrencia no competitiva, como bien indico, pues no procede la comparación. Ya desde un punto de vista de formación, decirles que en numerosas ocasiones, cuando se va a fiscalizar, uno se encuentra a lo mejor que sí se han baremado o sí se han ordenado las solicitudes con arreglo a unos determinados criterios que no venían preestablecidos. Pero eso, lógicamente, va en contra de la normativa. Si ustedes se van a comprar un vehículo por el plan PIBE, pues ustedes tienen derecho a que por el orden de entrada de la solicitud en el ministerio correspondiente se tramite su ayuda y que no la reciban con más tardanza, o que, mejor dicho, en este caso el concesionario correspondiente no reciba la ayuda con más tardanza, ni se establezca ningún tipo de prelación en la distribución del fondo público correspondiente. Y en el caso de la concesión directa, es a lo que dije anteriormente, que son aquellos supuestos en los que la Administración otorga una subvención, da una determinada cantidad de numerario a alguien, pero en ausencia de un proceso de concurrencia. Es decir, no existe
en la posibilidad de que cualquier ciudadano, cualquier posible potencial beneficiario pueda acudir a esa concesión directa. No hay que pensar mucho para llegar a la conclusión de que necesariamente esto tiene que estar muy limitado. ¿Por qué? Pues porque el quebranto que ello supone del principio de igualdad, pues evidentemente es directo, ¿no? De hecho, la Ley General de Subvenciones dice que en este caso puede haber 3 supuestos de subvenciones de concesión directa, aquellas que están previstas directamente en los presupuestos, es decir, que se establecen determinadas cantidades que se asignan nominativamente en los presupuestos, aquellas otras que vengan impuestas por norma de rango legal y una que son las subvenciones excepcionales. Es decir, las subvenciones excepcionales son aquellas que las distintas consejerías, las distintas administraciones conceden en determinados supuestos y, como bien dice la normativa general de subvenciones, deben ser razones justificadas. En este sentido, decirles que desde nuestra experiencia profesional, a lo largo del tiempo, las administraciones van entrando en vereda, o sea, utilizando una expresión muy de nuestra tierra, y afortunadamente cada vez se van otorgando menos subvenciones excepcionales. Hace un año, yo recuerdo los inicios de mi vida profesional, pues prácticamente en algunas ocasiones daba vergüenza porque muchas de las administraciones otorgaban un volumen de recursos públicos a través de subvenciones excepcionales superior a de las que se otorgaban a través de procedimientos de concurrencia competitiva. En este sentido, decir que cuando las auditorías que realizamos los órganos de control externo, siempre que vamos a ver subvenciones, uno de los aspectos que se ven o se intentan cuantificar de determinado departamento ministerial, bueno, en mi caso no ministerial, determinada consejería o determinado ayuntamiento, qué porcentaje de los recursos públicos destinados a subvenciones se conceden de forma excepcional y cuántos se conceden por vía de concurrencia competitiva. Ni que decir tiene que una vez hecha esa cuantificación, hecho un análisis evolutivo y comparativo, puede haber un posible indicador de falta de concurrencia, de tal modo que pueda entenderse que esa administración no está respetando los principios de libre concurrencia y, por tanto, del respeto de la igualdad de los ciudadanos y de una asignación equitativa de los recursos públicos a las que, como ya me refería al principio, hace referencia el propio artículo 31 de la Constitución, sobre todo porque a lo largo de mi vida profesional pues recuerdo supuestos son muy frecuentes, por ejemplo, en el ámbito de las ayudas a los medios de comunicación. Pues la ayuda a los medios a determinados periódicos, pues hasta hace no bien mucho tiempo pues era frecuente la concesión de ayudas, por ejemplo, al determinado diario de cualquier capital de provincia andaluza, determinado diario, pues ayuda que se le subvenciona pues el regalito típico de los domingos de determinado DVD, determinada revista, etcétera, y esa subvención pues se concedía de forma excepcional. La pregunta pues que uno se hace es ¿por qué se concede de forma excepcional? Debería haber un proceso de concurrencia competitiva y cualquier medio de comunicación que pudiera optar a esa ayuda. También es cierto que aunque poco podemos hacer más que patalear a la hora de abordar esta cuestión a través de esa cuantificación que se haga y de esa crítica genérica, porque en realidad la ley tampoco nos da instrumentos legales para luchar contra este aspecto porque realmente permite que existan esas subvenciones excepcionales, con independencia de que digan que tenga que tener una causa justificada o que tengan que tener carácter excepcional. Pero todos sabemos que la justificación, el papel lo soporta todo y es fácil buscar una justificación para lo que en muchas ocasiones es injustificable. Como complemento a los otros principios a los que aquí hasta ahora hemos aludido, ya el principio de publicidad de la concesión de la subvención opera tanto para el concedente como para el beneficiario. Para el concedente, ya indiqué anteriormente que es obligatorio que se identifiquen los que son beneficiarios de subvenciones a través de los boletines oficiales o el diario oficial correspondiente, unas cifras a las que ya hice alusión de 3.000 euros. Los perceptores individuales que reciban más de 3.000 euros van a aparecer publicados en los diarios oficiales y también identificándose la finalidad de la subvención o para qué se ha concedido. Pero también el principio de publicidad opera para el beneficiario. El beneficiario en el ejercicio de su actividad también está sujeto a la
obligatoriedad de anunciar que la actividad que se está realizando es objeto de una subvención. El ejemplo prototípico, o los que son más exigentes en esta materia, son las subvenciones de fondos europeos. Todos cuando vamos por las calles o vemos una carretera, pues todos vemos esta obra está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, o está cofinanciada, y en eso los auditores de las instituciones comunitarias son muy exigentes y certifican el gasto con una facilidad pasmosa cuando ven que no se respetan los principios de publicidad. También tiene su justificación porque, como ya indiqué al principio, la Unión Europea opera a través de subvenciones de forma indirecta, no opera de manera directa, y por tanto es básico que se respete el principio de publicidad. Todos también nos acordamos cuando se aprobó el famoso Plan E, las líneas de las subvenciones concedidas en el ámbito del Plan E, pues ya salió en la prensa, ¿no?, que en muchas ocasiones determinadas actuaciones era más caro el cartel que se ponía que la propia obra que en ese momento se estaba realizando. Pues mire usted, aunque pueda parecer ridículo, pero es algo, estaba obligado a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque se lo exigía la normativa, las bases reguladoras del Plan E, y de hecho el propio Plan E financiaba esos carteles, ¿no? Y en ese sentido, pues incidir que las bases reguladoras tienen que ser muy claras a la hora de determinar cuáles son los contenidos de la publicidad que se tiene que realizar. Y también un elemento de publicidad muy importante que se ha introducido con la Ley General de Subvenciones es la configuración de una base de datos nacional de subvenciones. Esta obligación viene impuesta por la normativa europea, se configura en cada uno de los países y pretende que existan bases de datos centralizadas en las que se reflejen cuántas subvenciones se vienen recibiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy día quizá con Google es mucho más fácil meter el nombre de cualquiera y ya te chivatea qué subvenciones se han recibido a través de trasteando los distintos diarios oficiales, pero hasta hace poco tiempo eso no era factible, nadie se iba a poner a mirar todos los diarios oficiales a ver cuánto dinero ha recibido alguno. Ahora hoy día con las bases de datos de subvenciones, pues ya la prensa puede, no sé, puede decir, pues la duquesa de Alba ha recibido, sumando todas las subvenciones que ha recibido por tema agrario, ha recibido tantos millones de euros. Bueno, pues eso no es otra cosa que un reflejo de las informaciones que se contienen en estas bases de datos de subvenciones, que también pueden llegar a ser una poderosa herramienta a la hora de gestionar los fondos públicos y de orientar quiénes van a ser los beneficiarios o de desorientar o de cambiar determinadas líneas de subvención. Son de acceso público, por supuesto. Las bases de datos de subvenciones, ahí hay mucha polémica. Creo que ahora mismo la base de datos de subvenciones, para tú poder consultarla, creo recordar que no está depositada en ninguna página de acceso de Internet, creo recordar. Pero la vocación de las mismas es que sean públicas. Sí es cierto lo que para nuestro trabajo yo la pido y tengo fácilmente acceso a ella. De hecho, pues nosotros allí, no yo, los que trabajamos donde yo trabajo, pues las bases de datos de subvenciones son un instrumento, pues muchas veces pues, para seleccionar determinadas líneas de subvención, para fiscalizarla, etcétera. Pero creo que no son accesibles por Internet. Desde mi punto de vista deberían serlo.